Hola con todos, estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Inteligencia Financiera. Nuestro invitado hoy es Juan Carlos Tazara, un profesional con amplia experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción. Es cofundador de Edifica, ha liderado el Comité de Edificaciones de Capeco, ha presidido hasta hace poco la Asociación de Empresas Inmobiliarias ACI. Además es fundador de la revista Hacia Sur y un fanático de los fierros, de los deportes automovilísticos, de lo cual hablaremos más adelante. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Cuéntame cómo está Edifica en la actualidad, cuáles son tus planes a corto y mediano plazo. Bueno, la verdad que en general estamos bastante contentos, ¿no? con los resultados del grupo. De hecho, este año en Perú el mercado inmobiliario se ha recuperado hace, te diría, 3 meses. Se ha disparado, digamos, las ventas del sector inmobiliario y estamos ya a niveles probablemente pre-COVID, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho la venta histórica del mes récord hace un par de meses, digamos. Entonces, la verdad que estamos bien recuperando el mercado que existía antes. Y creemos que este año, bueno, vamos a terminar con una facturación, digamos, que nunca, digamos, la mayor, digamos, en la historia también de Edifica, ¿no? Entonces, la verdad que estamos contentos. Yo creo que, de hecho, estas vaivenes del negocio inmobiliario ya lo conocemos. O sea, la verdad que lo hemos vivido varias veces. Y claro, no nos desesperamos, al contrario, buscamos los momentos bajos para estoquearnos de terrenos, ¿no? Para prepararnos para los momentos buenos que al final siempre te terminen viniendo también. Ya un poco lo hemos pasado varias veces y esta no ha sido una excepción, ¿no? De hecho, el año pasado, el anteaño, salimos de compras, la gente nadie compraba, ¿no? Nosotros empezamos a comprar terrenos, buenas ubicaciones, y estamos saliendo a aprovechar, digamos, yo creo que un par de años más que se vienen probables, si es que no pasa nada, no se sabe nada en el Perú, ¿no? Pero si no pasa nada, yo creo que hasta 6 meses antes de las elecciones, creo que vamos a tener nuevamente un rally probablemente de ventas, ¿no? Y eso hay que consolidarlo, digamos, con proyectos que ya estén caminando, ¿no? Porque al final a veces uno se da cuenta pues que el negocio nuevamente empieza a funcionar y claro, mientras que buscas el terreno, haces el proyecto, todo, ya se te pasó nuevamente el ciclo. Entonces, a veces yo siempre digo pues que para aprovechar los momentos de auge económico, tienes que preparar tu empresa para pasar las crisis, ¿no? O sea, Totalmente. Cuando estás en la crisis y la pasas bien, vas a aprovechar el auge. Si no, nunca le vas a atinar al auge cuando es, pues, ¿no? O sea, al final nadie sabe eso y tienes que estar tú bien montado esperando en el caballo que se prenda la máquina, ¿no? Totalmente, ¿no? Y toda crisis es una oportunidad también, ¿no? Y un poco hablando de eso, ¿no? Edifica, a raíz, creo yo, del tema político peruano, empezó a mirar hacia afuera, ¿no? Entiendo que están realizando inversiones en la Florida, en Estados Unidos, en Brickell, tienen unos proyectos. En una entrevista mencionaste la importancia de tener un aliado estratégico y generar confianza. ¿Crees que la incertidumbre política ha llevado pues, a los empresarios también, como el caso de ustedes, a mirar hacia mercados extranjeros? Definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que lo que pasó, digamos, en la crisis política que tuvimos, para mí creo que al final tiene más cosas buenas que malas, ¿no? Al final lo puedes ver de distintas maneras, pero yo creo que ha sacado muchas cosas buenas para muchos empresarios y empresas en el Perú, ¿no? Porque ahora los empresarios peruanos sí están mirando al extranjero, ¿no? Y creo que hacer empresa en el extranjero es bueno también para el empresariado peruano, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, estamos trayendo cosas, conocimiento, digamos, del mercado norteamericano, cosas que estamos aprendiendo, porque, bueno, o sea, no es ningún secreto que, claro, Perú, pues, es un mercado nuevo. De hecho, el negocio inmobiliario es un negocio que es nuevo, en realidad, porque en los 80 quebró, ¿no? Y los nuevos desarrolladores inmobiliarios, digamos que no tienen pues más de 30 años, ¿no? 20, 25 años, tampoco mucho más que eso. Porque efectivamente pasamos, digamos, por un ciclo que hizo quebrar pues prácticamente a todas las empresas inmobiliarias, ¿no? Entonces, al ser un mercado que tiene pues mucho que aprender, ¿no? Que tiene mucho que implementar, digamos, y mejorar,
Creo que las empresas inmobiliarias y en general, el empresariado en general que vaya afuera a hacer empresas, probablemente venga pues con muy buenas prácticas, ¿no? Y también se vuelve una empresa más sólida, ¿no? Porque creo que una empresa que está diversificada en distintos mercados tiene la capacidad, como lo comentaba inicialmente, de aguantar ciclicidades en el Perú que pueden venir. Y mientras más empresas aguanten esas ciclicidades negativas, van a ser empresas más sólidas también, ¿no? Y eso hace que cuando las cosas mejoren, el Perú tenga más empresas caminando, ¿no? Porque, de hecho, creo que lo más dañino para un país es que se vaya el talento, ¿no? Y eso es lo que ha pasado también en esta crisis, ¿no? De hecho, las cosas negativas de las cosas que yo he visto que han pasado es que se está yendo mucho talento nuevamente, ¿no? De hecho, amigos míos que tienen hijos mayores, salidos del colegio, universidad, pues prácticamente todos están yendo, ¿no? Y eso sí es malo, porque el talento sí es lo que más genera valor, ¿no? Y de hecho, uno de los problemas que tiene el Perú, que no es ningún secreto tampoco, es la educación, ¿no? Y eso es lo más importante para un país, ¿no? Entonces, sí, creo que en resumen, creo que es algo que genera muchísimo valor y a nosotros, la verdad que estamos muy contentos por lo que está pasando, por esta diversificación que la hicimos por un momento de desesperación, ¿no? En realidad no estuvo muy planeado, ¿no? O sea, al final, como muchas empresas, teníamos que hacerlo, ¿no? Y la verdad que sentimos que hemos llegado a un buen momento, ¿no? Preparados, o sea, después de 20 años de experiencia, también nos agarra pues en una edad que también tenemos experiencia, pero también tenemos fuerza, ¿no? Nos agarran los 40, los 44, los 45, que creo que es una buena edad también para digamos, tener este reto, porque claramente no es fácil, ¿no? Y la verdad que le vemos mucho futuro digamos, a Edifica en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos, por decirte, en realidad un país, pero en realidad difícil que estemos en Estados Unidos. En realidad, probablemente los siguientes 10 años no salgamos de Miami, ¿no? Y probablemente los siguientes 5 no salgamos de Brickell. Entonces, dije, Estados Unidos es un continente, ¿no? Y es imposible, digamos, que una empresa de nuestro tamaño pues esté pues, en todo Estados Unidos, ¿no? Pero la verdad que las oportunidades que vemos allá, el mercado es enorme, ¿no? Estamos yendo, en realidad, a hacer lo mismo que hacemos acá, que es venderle microunidades a personas que buscan alquilar y diversificar su capital en propiedades que les generen renta. Y ahora la diferencia, claro, que tenemos clientes pues, de todo el mundo, ¿no? Y claro, siempre hay países en crisis política y Miami se ha vuelto, así como Madrid también, de hecho, de paso, creo que esas son las dos ciudades principales de las que conozco que se han vuelto, digamos, refugio de capital, ¿no? Y mucho en propiedades, ¿no? Bueno, en inversiones obviamente, pero bastante también en propiedades, ¿no? Entonces estamos capitalizando, creo, ese conocimiento que tenemos, que es el único que tenemos en realidad de los 20 años que estamos en el negocio inmobiliario, ¿no? No, buenísimo, ¿no? Y al ampliar ese otro mercado, cuando uno mira Edifica desde fuera, dicen, no, estos señores empezaron en Perú, crecieron, se hicieron fuertes en Perú, en su producto, en su nicho, con buenas ubicaciones, pero ahora están en Miami, es un portafolio más que tienen, una línea más, les está yendo bien allá, tienen proyectos, tienen sus fondos, tienen Savi, o sea, ya el grupo se vuelve más relevante. Y cuando hay crisis, lo que pasa siempre es que los chicos son los que más les cuesta, ¿no? E incluso muchos quiebran. Ya Edifica, una empresa con esa trayectoria, puede atravesar estas crisis, que esperamos no se repitan mucho en el Perú, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al contrario, es un dato que se va a repetir. O sea, eso de todas maneras. Pero sí, efectivamente, lo que dices es cierto, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido en todo este tiempo es que la solidez financiera para el negocio inmobiliario, digamos, porque es el único que conocemos, es súper importante, ¿no? Y de hecho, yo te diría que la ventaja competitiva más grande que tiene Edifica es core capital, ¿no? O sea, es tener esta solidez financiera, este músculo financiero que nos permite, justamente cuando los mercados apretan y al contrario falta liquidez en el mercado, que es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Las AFPs no han puesto desde antes del COVID un sol, digamos, en fondos inmobiliarios, ¿no? Por todos estos retiros de plata, que, digamos, no quiero meterme ahí, que todo el mundo conoce. Entonces se han quedado descalzadas, ¿no? Y obviamente nosotros hemos capitalizado eso porque, claro, éramos una de las pocas inmobiliarias que teníamos liquidez, ¿no?
Entonces, las otras inmobiliarias, incluso, bueno, a las que podían comprar todavía, hacían ofertas pues con pagos diferidos, ¿no? Nosotros pues entrábamos pues con capital fresco y nada, no había manera que compitan las inmobiliarias con nosotros para comprar terrenos, ¿no? Entonces, eso definitivamente es una ventaja competitiva. Y de hecho también lo que siempre comento, ¿no? O sea, el negocio inmobiliario es un negocio financiero, digamos, principalmente, ¿no? Y nosotros estamos seguros y que la única, o sea, tú puedes mejorar tu rendimiento, tu margen, mejorando las ventas, mejorando el marketing, ¿no? Siendo más especialista, mejorando el producto, etcétera. Pero la única manera realmente de duplicar la rentabilidad de la empresa inmobiliaria es siendo eficiente en el financiamiento de los proyectos, digamos, en toda la cadena de valor, digamos, ¿no? Es la única manera, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos genera pues una ventaja competitiva tremenda, ¿no? Porque buscar financiamiento, digamos, en el mercado tradicional, realmente estás reduciendo a la mitad, y literalmente es la mitad la rentabilidad, digamos, de la inmobiliaria, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que también nos genera una ventaja competitiva porque, claro, podemos nosotros incluso comprar terrenos, ¿no? Con menos margen, vamos a llamarlo así, porque, claro, nuestra rentabilidad es mayor, ¿no? Entonces, al final eso también es algo que es difícil replicar también, ¿no? Tienes que tener cierto volumen y, claro, tienes que tener, digamos, la espalda. Hay algunas empresas inmobiliarias que ya están haciéndolo, ¿no? Hay unas que más, otras que menos. Pero, de hecho, en A6 siempre lo he comentado, ¿no? Es tratar de hacer que las inmobiliarias digamos, se enfoquen en cada año tener un plan estratégico para mejorar, digamos, el financiamiento y ser más eficiente en el financiamiento de los proyectos, porque es algo que muchas inmobiliarias no lo han visto, ¿no? Y no lo tienen como objetivo, ¿no? Dicen, bueno, vamos a mejorar las ventas, el marketing, ¿no? Pero lo más importante es el financiamiento. Y eso es lo que realmente puede hacer que generen pasos grandes, ¿no? Y que mejoren su performance, ¿no? Entonces, nada, creo que, de hecho, el ACEI ahora está haciendo más hincapié en eso, ¿no? Creo que en el ACEI tenemos una responsabilidad de mejorar, digamos, y subir el nivel, digamos, de los desarrolladores en el Perú. Y creo que en eso estamos, ¿no? Y esa es una de las partes que queremos enfocar más ahora digamos, en este nuevo directorio, ¿no? Que está presidiendo José Espantoso, ¿no? Excelente. Y yo coincido con eso, ¿no? La parte financiera es la que te gatilla la rentabilidad y la buena compra de los terrenos, ¿no? Hay algunos sectores en los cuales los precios no puedes ajustar mucho, pero cuando hay crisis hay oportunidad y ahí puedes comprar terrenos a buen precio. Sí, totalmente. O sea, hay varias cosas, digamos, en el negocio inmobiliario que todavía estamos, digamos, un poco en pañales, ¿no? De hecho, básicamente yo creo que dos cosas, ¿no? Si tú me preguntas, sería con más especialidad en el negocio inmobiliario. Uno, el tema del desarrollo de marcas, ¿no? Desarrollo de marcas, o sea, acá los proyectos se llaman Avenida Grau 545, ¿no? Cuando ya, pues, en muchas partes del mundo lo vemos en Miami, ¿no? Los edificios tienen nombre, ¿no? Y generan un estatus, ¿no? Para el propietario que vive ahí, ¿no? Y eso, claramente es una ventaja competitiva, ¿no? O sea, los desarrolladores no desarrollan marcas, ¿no? Y eso creo que es un siguiente paso para los desarrolladores peruanos de todas maneras. Y lo segundo es que, y esto, en todo yo estoy inmerso, digamos, porque yo también hago lo mismo, o sea, es lo que nos falta a nosotros, digamos, ¿no? Es también que los desarrolladores no se preocupan por la operación de la propiedad, ¿no? O sea, digamos, entregan el edificio ¿no? Y como mis socios siempre dicen, ¿no? La diferencia entre los inmobiliarios peruanos y los de Estados Unidos es que ustedes terminan su trabajo cuando entregan el departamento y nosotros empiezan nuestro trabajo cuando entregamos un departamento, ¿no? O sea, realmente los inmobiliarios entregan un producto, ¿no? Un producto es un commodity, ¿no? Es un departamento, ¿no? Cuando ya ves en países desarrollados, y bueno, obviamente en Miami, que entregan al contrario, ¿no? Entregan un servicio, ¿no? Entregan un estatus de vida, un nivel de vida futuro. Una vez que, ¿no? Lo que venden es más cómo van a vivir un mañana ahí, las ventajas competitivas del servicio que va a haber, ¿no?
la experiencia más, cliente. Pues. Exactamente, la experiencia viviendo, ¿no? Más que la diferencia del granito de la cocina, ¿no? O sea, esa es ¿no? Nosotros hoy día todavía vendemos el granito de la cocina, ¿no? Que el piso, ¿no? Esa es la ventaja competitiva. Allá no, allá es el uso, ¿no? ¿Quién te va a atender? ¿Qué servicios vas a tener? ¿Por qué vas a vivir mejor en este edificio y no en el otro? ¿No? Entonces, esa es otra de los grandes pasos, ¿no? Que yo creo que también van a venir de a pocos en Perú, y es algo que el que no empieza a trabajar en eso también se va a quedar atrás, ¿no? Oh, buenísimo. Y en relación con la confianza, quisiera preguntarte sobre los fideicomisos. ¿Cuál es tu opinión sobre su papel en el sector inmobiliario para la ejecución de proyectos privados? ¿De qué manera los mejora o no los mejora? Bueno, los fideicomisos claramente son una herramienta pues súper útil para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, ¿no? Ahora, depende un poco, digamos, en dónde y cuándo, ¿no? Digamos, utilizas esta herramienta, ¿no? De hecho, bueno, en Colombia funcionan súper bien, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos también, etcétera. En Perú está recién esto empezando, ¿no? Creo que es algo que hay que trabajarlo más, ¿no? Porque todavía son un poco lentos, ¿no? En mi experiencia personal, todavía, digamos, tiene obviamente ventajas, pero tiene bastantes desventajas, sobre todo la facilidad pues, de la operativa, ¿no? O sea, hay que mejorar, digamos, eso. Creo que es un camino que no hay que dejarlo, al contrario, creo que deberíamos tener, digamos, en general, todos los proyectos en un fideicomiso. Protege a todo el mundo, ¿no? Para cualquier riesgo que pueda tener, digamos, los proyectos. Y sobre todo, creo que es algo que podría proteger mucho al cliente en la primera etapa, digamos, del proyecto, ¿no? Porque hoy día, digamos, el modelo, claro, tiene un montón de ventajas, pero, claro, como todo, se puede perfeccionar, ¿no? Y una de las partes donde deberíamos perfeccionarlo es en la etapa donde todavía el banco no financia el proyecto, ¿no? Porque, digamos, claro, hoy día ven el fideicomiso y lo siguen viendo todavía desde la etapa que financia el proyecto, pero la etapa anterior no lo están viendo, ¿no? Y eso creo que es un riesgo que, si queremos proteger el modelo, que es un modelo de venta bien futuro, que en realidad no se hace en muchas partes del mundo. Yo, que conozco el proyecto inmobiliario, el mercado inmobiliario, digamos, he tenido la suerte de viajar, digamos, viendo solamente temas inmobiliarios a distintos países de Latinoamérica y Europa. Realmente el modelo que tiene Perú es envidiable en muchos países, ¿no? O sea, hay cosas que realmente funcionan bien en Perú. Bueno, eso de la permisología también funciona bien, creo que es rápida también, se puede hacer mejor, pero creo que funciona bien. Pero esa parte, la primera parte donde todavía no existe el banco, todavía hoy día el cliente queda desprotegido, ¿no? Porque esas iniciales que la dan a la inmobiliaria no tienen control, digamos, para el uso, digamos, específico del proyecto, ¿no? En Miami, por ejemplo, no hay un sol que vaya ni siquiera a la separación, digamos, va directo a la inmobiliaria, ¿no? Va, digamos, a una cuenta escrow, ¿no? Y esa plata solamente se puede utilizar para la construcción y para ciertos gastos, ¿no? Entonces, así tú todavía no hayas financiado el proyecto, la construcción, con algún banco o lender o fondo que te financie el proyecto, ¿no? Entonces, el fideicomiso sí podría entrar de un inicio, ¿no? Yo creo que sería importante, porque siempre tienes que protegerte contra los malos jugadores del mercado, ¿no? Porque esos son los que ensucian, digamos, la reputación de un buen modelo, de un buen grupo de empresas, ¿no? Y esas empresas golondrinas vienen cuando hay auge económico, ¿no? Cuando hay auge económico, todo el mundo, ¿no? Quiere hacer una inmobiliaria. Y claro, las inmobiliarias que son, digamos, que tienen mucha experiencia, que son disciplinadas manejando, digamos, los fondos, digamos, por proyecto, etcétera, pueden verse manchadas por, digamos, malas prácticas, digamos, en el negocio inmobiliario, ¿no? Por empresas nuevas, golondrinas, que no están hoy día y mañana no están, ¿no? Entonces, que yo siempre he dicho, ¿no? Hay que protegernos para esos momentos, ¿no? Así como te proteges para las partes malas, ¿no? Los ciclos malos, los ciclos buenos también hay cosas que hay que protegerte, ¿no? Y tienes que proteger tu reputación. Creo que
una de las cosas y se está trabajando eso en ACEI también, pero creo que es una de las cosas que siempre hay que estar preocupados, ¿no? De subir el nivel, ¿no? de las empresas inmobiliarias, de subir también la barrera de entrada para justamente no solamente, digamos, las empresas tengan más nivel, sino que las empresas nuevas que ingresen necesariamente tengan un mejor nivel, ¿no? Y tengan menos posibilidad de quitarle reputación al mercado, porque al final, si se pierde reputación en el modelo, podemos ir a otros modelos que, digamos, sean peores, ¿no? Claro, si se pierde la reputación, perdemos todos, ¿no? Perdemos todo, exactamente, ¿no? El mal jugador ensucia la cancha para los buenos jugadores. Interesante lo que comentas y nosotros como fiduciarios lo estamos analizando y te cuento, nosotros tenemos el fideicomiso Land Banking, que es para la compra del terreno, y el fideicomiso inmobiliario a favor del banco financiador. Pero se genera lo que tú has comentado. El desarrollador inmobiliario empieza a captar cuotas iniciales y todavía no nació el fideicomiso que te reserve los flujos. Exactamente. Que te asegure los flujos. Y hay separaciones de esos proyectos. Y en ese momento puede ser destinado esos flujos a cualquier otro proyecto y hay que ejecutar el terreno. Pero claro, pero los compradores no tienen la protección del fideicomiso en ese momento. Entonces nosotros estamos explorando mecanismos como escrow account para que ese dinero... Así es, totalmente. Y me parece súper bien porque hay un riesgo reputacional. Sí. O sea, imagínate los propietarios parados en la puerta porque tú vas a ejecutar el terreno y digamos, claramente hay una deuda que se ha generado primero y hay una prioridad en el cobro, digamos, de la deuda, que claramente lo tiene el prestamista, en este caso usted, por ejemplo, pero hay un tema reputacional también ahí, ¿no? Que, claro, vas a ejecutar un terreno que tiene un montón de clientes, ¿no? Y tú lo vas a vender a otra inmobiliaria, ¿no? Que está bien, o sea, legalmente con lo que corresponde. Pero justamente, por eso es importante que pensemos en los temas sociales, digamos, para que involucre la solución, ¿no? A los posibles perdedores, digamos, en esto, porque al final los clientes no conocen, ¿no? O sea, imagínate, el cliente entra a un proyecto que tú has financiado el terreno y ya tiene una conversación con el banco X, ¿no? Y el banco le ha dado un term sheet, ¿no? Le dice, mira, estas podrían ser las condiciones cuando tú actives tu proyecto, ¿no? Y ya el desarrollador ya tiene su letrero del banco. Entonces el cliente ingresa y dice, acá está el banco, pues. Yo voy a depositar mi plata. Con toda confianza, ¿no? Entonces, pero no sabe que en realidad no está. Entonces, claro, súper bien para la mayoría de inmobiliarias, que sí son súper responsables en el manejo del dinero, pero entra una que te deja mal y claramente podrían dudar del modelo, ¿no? Entonces, es importante ver, digamos, cuáles son, o sea, proteger, digamos, al cliente y al final proteger al modelo, yo creo. O sea, nosotros lo que tenemos que cuidar es el modelo que debe mejorar, ¿no? Y debe mejorar por eso el estándar de las inmobiliarias, ¿no? Igual en los fondos, ¿sabes? Yo, por ejemplo, te cuento esto que nosotros ahora estamos viendo varias inmobiliarias que están financiándose sus proyectos y están generando fondos privados, ¿no? Y de hecho, nosotros hemos conversado y vamos ahora a sacar en el ENACEI un foro, una de las conversaciones va a ser sobre justamente el manejo de esos fondos, ¿no? Porque a veces a nosotros nos dicen, no, pero ¿qué compartes esa información? No entienden las personas, a veces dicen, pero ¿por qué si estás compartiendo tu know-how, ¿no? O sea, ahí no hay know-how, ¿no? Es en realidad al contrario, lo que estoy haciendo es cuidando, ¿no? Que justamente no se caiga la reputación, digamos, de esos fondos, ¿no? O sea, lo que creo que es importante que las inmobiliarias que toman ese camino de financiamiento propio, ¿no? Lo hagan bien. Y hay que transmitirles información y hay que decirles, oye, mira, yo ya fui por acá, me equivoqué, ojo con esto, ¿no? Porque hay que cuidar el modelo, ¿no? Muchas veces, a veces las personas piensan que la ventaja competitiva está en un contrato, ¿no? Sí está acá en cualquier momento, en cualquier sitio, ¿no? O los precios de venta de un proyecto, no tiene nada que ver, ¿no? Al contrario, hay que cuidarnos entre nosotros, ¿no? En general, los fondos, ¿no? Las inmobiliarias, los constructores, ¿no? Y las ventajas competitivas están en otro lado. Y ¿no? los candados, ¿no? Para que esos fondos se usen para la construcción. Mucha Exactamente. gente piensa, por ejemplo, que no, yo tengo la disponibilidad total del dinero, voy a pagar el departamento al contado
porque me van a hacer un buen precio, pero no son conscientes del riesgo que están asumiendo. Cuando se lo van a una empresa pues, que no tiene reputación ni track record, su riesgo es altísimo. No hay un banco sponsor, no hay una empresa como Edifica que uno sí puede tener la confianza de darle al contado desde el día 1. Entonces, claro, una manera de cubrir y respetar y cuidar el modelo es abriendo la información. En realidad eso tiene un nombre, ¿no? Se llama autorregulación. Claro. O sea, creo que en general los gremios y en general todos los grupos de empresas de diferentes sectores es súper importante que se autorregulen, ¿no? Porque sí, pues, o sea, es una traba más, ¿no? O sea, es como a veces uno dice, pero ¿cómo vas a proponer eso si eso es una traba más? No vas a disponer o la plata es un costo mayor, pero ese trade-off entre lo que realmente puede costar más, pero la autorregulación es importantísima, ¿no? Claro, totalmente. Y cuéntame, Juan Carlos, la reducción de las tasas de interés en el primer trimestre del año fue un factor clave para el crecimiento del sector inmobiliario. ¿Cómo es el panorama para finales del 2024? ¿Cómo impactan las ventas según tu segmento? Mira, este tema ya ha pasado muchas veces, ¿no? En realidad, o sea, lo que pasa en el mercado inmobiliario es un fenómeno que se repite, digamos, siempre, ¿no? Pero claro, no sabes exactamente cuándo, nuevamente, ¿no? Es como las crisis, como ¿no? Estos vaivenes y ciclicidades económicas en el mundo, ¿no? Al final, ¿no? Que básicamente es que digamos, se genera, digamos, por algún motivo una baja de demanda, digamos, del mercado inmobiliario. En este caso, del mercado inmobiliario te explico particularmente, que es el único que conozco. Por distintos factores, que pueden ser políticos. En este caso, digamos, es un tema, digamos, de tasa, ¿no? Que al final aumenta, pues, el precio de las viviendas en general, ¿no? Y cuando esto baja, que va a bajar en algún momento, no sé si fin de año o el siguiente, el subsiguiente, inmediatamente genera un ramp-up de precios. Esto pasa siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque el lead time de un proyecto inmobiliario no es el mismo lead time que de comprar mascarillas en China y venderlas en Perú, ¿no? O sea, cuando tienes una demanda brutal, ¿no? Una demanda exagerada que cambia rápidamente en el mercado, por el lead time de los proyectos inmobiliarios no puedes poner producto en el mercado tan rápido, ¿no? Es como tú tienes un terreno en una esquina y vienen 10 clientes y te dicen, oye, quiero hacer un departamento quiero hacer 10 departamentos, te pagamos $1 millón por cada uno. Tú dices, no puedo, pero me lo traes en un año, ¿no? Y tú dices, no puedo, un año tengo que tener, son mínimo 3 años, ¿no? No, ya, entonces te pago 2 millones. No puedo tampoco, porque no se puede. O sea, no se puede, ¿no? ¿no? Entonces, o sea, hay tiempos que los proyectos tienen que, ¿no? que madurar. Son tiempos de permisos, de construcción, ¿no? Que no se pueden acortar, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que efectivamente, nuevamente, la demanda sí cambia rápidamente, ¿no? Y la oferta no cambia rápidamente del sector inmobiliario por el mismo proceso, ¿no? del sector inmobiliario per se, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que nuevamente vienen los ramp-up de precios, ¿no? O sea, lo que pasó en Estados Unidos, que la gente hablaba de burbuja inmobiliaria, nuevamente, ¿no? Que en realidad no tenía ninguna base, porque decían que el mercado inmobiliario se estaba vendiendo la mitad de lo que se vendía antes de la crisis subprime. Pero en realidad el stock de Estados Unidos hoy día, antes de la crisis subprime, es la cuarta parte, ¿no? Entonces, si vienes la mitad con la cuarta parte del stock, al contrario, está vendiendo más. Claro. Y por eso subieron los precios. Claro. Obvio. Claro. O sea, subieron los precios porque inyectaron un montón de capital, ¿no? de liquidez después del COVID, ¿no? Y la oferta estaba en el récord histórico de menos stock de los últimos 20, 30 años en Estados Unidos. Los precios se dispararon, obvio. ¿No? Y el stock siguió bajando, ¿no? Que es lo que está pasando ahora también, ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo creo que va a pasar, y con mucha seguridad te lo digo, no sé cuándo va a bajar la tasa, pero en el momento que baje, te aseguro que va a haber un nuevo ramp-up de precios, porque el stock no se genera tan rápido, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera la capacidad para generar más stock en el Perú. Uh-huh. De hecho, para hablar ciertos números, tenemos pues una brecha, digamos, que ya se ha conversado en varios foros, de más de 1 millón de viviendas. Nosotros producimos 50,000 viviendas al año, y en Lima, nuevas, en todos los segmentos, el año pasado 17,000, ¿no? Entonces, o
sea, no dan los números, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a pasar de todas maneras, pero claro, ¿cuándo va a ser? No se sabe porque, claro, este escenario de tasas puede cambiar, digamos, con una activación de la guerra más, menos, no se sabe al final, ¿no? Claro, pero eso no lo controlamos. Eso no lo controlamos, pero el momento que eso pase, digamos, es un dato que nuevamente que va a subir los precios porque el stock no se va a recolocar tan rápido, ¿no? Muchos compradores están esperando que bajen las tasas, pero yo hago justamente la reflexión inversa. Deberían aprovechar este momento de precio. Por supuesto. Y después negocian la tasa. Ya con el crédito hipotecario caminando, después hacen un reperfilamiento de la deuda. Por supuesto, totalmente, sí. O sea, claro, es que, bueno, es un poco lo mismo de siempre, ¿no? Es mejor comprar cuando nadie compra. O cuando menos gente compra, ¿no? Porque al final, o sea, y cuando al contrario, mucha gente está comprando, cuando lo vende. Claro, ¿no? Entonces es la misma regla de siempre, ¿no? Claro, lógico. Es como la bolsa, ¿no? Hay que comprar cuando hay sangre en las calles, dicen. Ahí aprovechar los precios. Así es. Y vender cuando todo el mundo compra. Así es. ¿Cuáles crees que son las principales barreras burocráticas o estatales que frenan el sector de la construcción e inmobiliario? Hemos visto algunos proyectos parados estos últimos meses por algunas municipalidades. Sí, o sea, en realidad ahí, la problemática es compleja, como en realidad todos los países, ¿no? O sea, tienes una serie de problemas. Creo que en general, las reglas no claras es lo que producen los problemas, ¿no? O sea, creo que en general este problema que se generó hace poco, efectivamente, con el que sigue, digamos, generando problemas, básicamente es porque las reglas no están claras, ¿no? O sea, lo que necesitan los inmobiliarios son reglas claras, ¿no? Si existe una normativa que te permite hacer X y de pronto viene otra autoridad y te dice que no está de acuerdo con eso, entonces ese es el problema, ¿no? Sí, que no estoy de acuerdo con eso, pero de acá para adelante, ¿no? Pero de acá para atrás, digamos, claramente uno... Además ya te dio la licencia y ahora te suspende la licencia. Totalmente, ¿no? Eso o sea, es como una inseguridad jurídica total, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, definitivamente creo que no está en discusión, digamos, la norma, ¿no? Que sí, que a veces muchos discuten, sí, no, pero es que no pon muchos pisos o menos. No está en discusión eso, en realidad. Puede ser que sí, que no, dependiendo de la zonificación y la zona en particular. El tema no va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos que buscar es siempre seguridad jurídica, o sea, digamos que es respetar las reglas en el momento que estén, digamos, ¿no? Y después que se cambien, no hay ningún problema, ¿no? Y todo el mundo seguirá las nuevas reglas, ¿no? Pero sí lo que ha pasado, ese te diría que es el principal problema que generó, digamos, todos estos problemas que siguen, digamos, pasando factura. Y al final todos pierden, ¿no? Porque no, o sea, acá, digamos, no solamente son los inmobiliarios, los mismos vecinos, ¿no? La ciudadanía en general, ¿no? Las mismas autoridades también, ¿no? Entonces, creo que, digamos, en general el Perú, más que, o sea, al contrario, tenemos que preocuparnos de gastar lo que tenemos para gastar, ¿no? Que al final, concretamente, ¿no? Digamos, hay muchas municipalidades en todo el Perú, digamos, que digamos, no gastan el presupuesto, digamos, que tienen asignado, ¿no? Las regiones en general, etcétera. Y claro, porque nos falta, pues, capacidad de gestión para gastar el presupuesto, o sea, porque al final también tienen que ocuparse, ¿no? En este tipo de problemas, ¿no? Y ese tipo de problemas en realidad no deberían ser problemas si las reglas están claras y al contrario, ocupar su tiempo en gastar el presupuesto, ¿no? En mejorar, digamos, la ciudad, ¿no? Entonces, creo que ese es el principal problema que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Pero la problemática hay bastantes, digamos, aristas que no quiero entrar en tecnicismo, pero que sí podrían mejorarse, digamos, pero en resumen es eso, ¿no? Hay mejorar, ¿no? digamos, la seguridad jurídica del mercado inmobiliario, ¿no? Claro, cualquier análisis, cambio, tiene que hacerse a posteriori, ¿no? Y a veces estos alcaldes, no voy a entrar mucho a detalle, pero llegan argumentos como diciendo, oye, no, mira, mucho departamentos muy chiquitos van a densificar mucho la calle. Eso no es tan cierto, porque muchos de esos compradores son inversionistas y no los compran con cochera incluso, ¿no? O sea, no es que además que las calles, el tema es del tráfico, es la programación de los semáforos, ¿no? Mira, te cuento una anécdota, digamos, que me pasó hace poco. De hecho, mi socio en Estados Unidos, su esposa estaba postulando para
para ser regidora, ¿no? O sea, consejera, digamos que es como el mismo, el símil de regidor digamos, en Perú, ¿no? Consejera de Miami Beach, ¿no? Ya. Miami Beach, digamos, de los distritos más top, digamos, de Miami, claramente. Y bueno, me invitó, digamos, a esta discusión entre que eran de todos los candidatos, ¿no? Y le hacían preguntas y un poco la gente iba para escuchar las propuestas de los candidatos y ver por quién iba a votar, digamos, ¿no? Y claro, habían pues muchos temas, había gente que estaba de acuerdo en unas cosas, en otras, etcétera, hasta que llegó la discusión del affordable house, ¿no? Que es la vivienda, ¿no? Digamos, digamos social, si quieres llamarlo así, digamos, de Miami, ¿no? De Miami Beach, ¿no? Entonces dije, uy, acá se armó, dije, el despelote, pues, ¿no? Acá debe ser una discusión, pues, ¿no? Y me sorprendí, o sea, yo era una cosa que le pregunté a mis socios, estoy entendiendo bien lo que está pasando porque no había un candidato que no estaba de acuerdo con el desarrollo de Affordable House en Miami Beach, ¿no? ¿Y por qué? Porque o sea, digamos, para que un distrito, o sea, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es que los distritos y las zonas tienen que funcionar en su plenitud con las personas que están en esas zonas, ¿no? Es ineficiente que nosotros, o sea, digamos, en Miraflores, San Isidro, Barranco, en general, los distritos, digamos, más consolidados, digamos, de Lima, Surco, etcétera, hay personas que tienen que trabajar ahí, ¿no? O sea, ¿dónde van a trabajar? ¿Dónde van a vivir los mozos? ¿Dónde van a vivir, ¿no? ¿Dónde van a vivir las personas de portería que trabajan en San Isidro, por ejemplo? ¿No? No, que esos tienen que vivir en San Juan del Lurigancho. Pues. Bueno, entonces, claro, son 2 horas que hay de transporte todos los días de ida y vuelta y eso genera un tráfico que no genera ningún valor. Lógico. ¿No? O sea, el tiempo de transporte es un tiempo totalmente ineficiente que le genera un costo al país en general que no genera ningún valor, ¿no? Y eso ya lo he identificado, digamos, en muchas realidades, ¿no? Entonces, lo que claramente todos estos regidores y habían también alcaldes, ¿no? Habían que los que estaban postulando a ser alcaldes, ¿no? Los candidatos, lo tenían clarísimo. Y decían, necesitamos, ¿no? Más proyectos. Necesitamos más proyectos. ¿Cómo hacemos? Y cuando alguien está en desacuerdo para que desarrollara Affordable House, entonces levantó uno la mano y dije, este estará en desacuerdo. Dije, pues, ¿no? No. Claramente todo el mundo está de acuerdo. Dijo, más bien lo que yo quiero decir es cómo fomentamos, ¿no? O sea, ¿no? Hay que financiar a esos desarrolladores, ¿no? Hay que subvencionar, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser. Pues. Mundo al revés. Mundo al revés. El Perú. ¿Cómo me gustaría tener una discusión de ese nivel? Claro, entonces en realidad, o sea, lo que tenemos que hacer ciudades que funcionen y que funcionen bien, ¿no? Y que se aproveche la infraestructura, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo claro, más evidente, ¿no? Es el tema de San Isidro, ¿no? Por ejemplo, la zona, ¿no? Que le llaman Sanhattan, ¿no? La zona de oficinas, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que sea una zona con toda esa infraestructura de transporte, ¿no? De comida, de toda esa infraestructura que tiene vial, ¿no? Y es una parte de la ciudad que los fines de semana y en la noche está muerta. Pues sí, pues. ¿No? Entonces estamos desperdiciando, digamos, lo mejor, una de las cosas, lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, no, porque no, pues, ahí tiene que vivir gente pudiente, millonaria. Acá todos los que viven en San Isidro tienen que vivir en 3 dormitorios y 150 metros. Y tienen que tener 3 carros, pues, porque si no, no viven en San Isidro, ¿no? Entonces claro, o sea, eso hay que cambiarlo, ¿no? O sea, en realidad, lo que pasa es que yo creo que acá, digamos, hay una mea culpa, digamos, del sector inmobiliario, ¿no? Donde me incluyo, claramente, ¿no? O sea, yo creo que acá esto lo han nombrado mal, no es vivienda social, es vivienda asequible, ¿no? La vivienda asequible no es una vivienda fea, para nada. Es una vivienda pragmática, además. O sea, no, es una vivienda más pequeña, es una vivienda que tiene un poco menos de acabados, pero tiene áreas comunes, funciona súper bien. Entonces, todos los distritos deberían tener zonas, ¿no? Para los distintos tipos de realidades y de personas que necesitan estar en ese distrito, ¿no? O sea, digamos, también no se hacen viviendas pequeñas, ¿no? Entonces, claro, mi hijo, ¿no? Si yo vivo pues en San Isidro, ¿no? Por ejemplo, Miraflores, lo que sea, ¿no? Ya.
Entonces, claro, mi hijo que quiere independizarse a los 25 años, no, pues tiene que vivir en un depa grandazo. Pues, ¿no? No, entonces, que se vaya a otro distrito, ¿no? No, entonces, no tiene sentido. O sea al contrario, lo que está pasando en el mundo es que al contrario, las personas ahora cada vez están comprando menos departamento. El 70% de los desarrollos que se hacen en países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, son build to rent, son para rentar. ¿Por qué? Porque, o sea, en un mundo como está ahora, no tiene sentido de que tiene cada vez menos sentido de que tú te compres la vivienda para toda la vida. Claro. Entonces te tienes que comprar el departamento pues, de 3 dormitorios, con 3 baños, ¿no? Porque cuando tengas 3 hijos, no, te compras, alquilas, ¿no? Alquilas una vivienda, sales, una vivienda chiquita, ¿no? Eres joven, ¿no? necesitas 30 metros cuadrados. ¿Acaso eso es un hacinamiento, no? Eres joven, estás solo. Claro. Un edificio bien puesto, etc. Después creces un poco más, 45 metros cuadrados. Después estás con tu novia, 60 metros cuadrados. Tienes tu primer hijo, no sé, 100 metros cuadrados. Tienes 2 hijos, 150 metros cuadrados. O sea, vas cambiando, ¿no? Después se van tus hijos, las chicas, pues. Las chicas. ¿No? Porque te fueron con tus hijos, estás solo, ¿no? Con tu pareja, etcétera, o nunca te casaste, no sé. O sea, creo que el mundo está cambiando para mucho más flexibilidad, ¿no? Entonces, el concepto antiguo de que todo el mundo viva en 3 dormitorios, 3 baños, con 3 estacionamientos, eso ya pasó, ¿no? Y en departamento propio. Y en departamento propio. Ya pasó. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema también nuevamente de esta responsabilidad de la asociación, ¿no? Del sector inmobiliario en capacitar también, de enseñar qué está pasando, ¿no? Digamos, de hecho, lo hemos conversado de la posibilidad pues, de traer estas autoridades, ¿no? Porque claro, o sea, son autoridades también, ¿no? Que buscan lo mejor, digamos, para sus ciudadanos, que no dudo que las autoridades de acá también busquen eso, pero quizá le falta ese conocimiento, ¿no? Que no lo tienen que tener, porque claro, yo soy experto inmobiliario, es lo único que hago, ¿no? Entonces no esperamos que sepan todo de todo, pues, porque la profundidad que nosotros tenemos es mucho mayor, entonces, pero hay que enseñar, ¿no? Y efectivamente eso podría hacer que las ciudades funcionen pues mucho mejor, ¿no? Claro, claro. Y muchas veces las autoridades escuchan más al vecino, y el vecino que está en contacto con las autoridades es el vecino que ya tiene una cierta edad, que tiene ideas más conservadoras, y no necesariamente esté equivocado, pero le traslada algunas ideas pues, que para él están bien, pero ya no es lo que se usa en el mundo ahora, ¿no? Ese es el problema. Entonces, claro, deberían sentarse más con técnicos, desarrolladores inmobiliarios y no con el vecino quejoso porque van a ser departamentos muy chiquitos, y etcétera, cuando el mundo va en otro sentido. Sí, sí. Incluso se ha hablado del tema, por ejemplo, de que no hay más edificios porque no hay servicios, ¿no? Eso es mentira, ¿no? O sea, en realidad, cada edificio, antes de construirse, tiene una factibilidad. Y muchos de estos edificios, al contrario, parte de su presupuesto es mejorar, ¿no? La red, digamos, de servicios de esa parte de la ciudad. Y esa mejora de red no solamente le afecta a ese edificio, sino a los vecinos también. Y a las futuras necesidades, porque esa inversión en redes que no tiene el presupuesto, digamos, las entidades público-privadas y prestadores de servicio, sirven para los otros ciudadanos también. Entonces, ese concepto de que no hay servicio y por eso no hay edificios, es al contrario. Los edificios nuevos es lo que están mejorando el servicio, ¿no? de lo que está pasando, digamos. Nosotros cuando hemos construido, me acuerdo, en la avenida Pardo, hemos tenido pues que poner no sé cuántos metros de tubos y eso mejora pues todo el vecindario. Claro, lógico. ¿No? Entonces, pero la gente no lo sabe. Creen que va a faltar agua porque hay muchos consumidores de agua. Pero por eso, o sea, no tienen por qué saberlo tampoco. Claro, o sea, yo creo que eso es algo que es nuestra responsabilidad enseñarlo y que la gente vea y que se cambie la imagen, ¿no? del desarrollo de vivienda en el Perú, en realidad. O sea, el desarrollo de vivienda tiene que ser popular, al contrario. Debería ser... O sea, nosotros, para el cambio de gobierno, me acuerdo de las elecciones presidenciales anteriores, yo la verdad, bueno, primera vez que leía los planes de gobierno, no me siento muy orgulloso de eso, pero bueno, primera vez, sinceramente, que lo hacía. Y de verdad que en casi ninguno de los planes de gobierno había desarrollo de vivienda, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, si ellos no lo ponen es que realmente no es popular, ¿no? Cuando debería ser popular, ¿no? La vivienda pues, genera un montón de trabajo, genera mejoras para la ciudad, en todo sentido, ¿no? Mejoras en las calles, en los servicios, ¿no? Y no lo ponen porque no es popular. O sea, y claro, nosotros no estamos haciendo. O sea, creo que parte de la responsabilidad del gremio inmobiliario es cambiar la imagen
y hacer ver lo bueno que trae el desarrollo de vivienda en las ciudades, ¿no? Claro. Entonces, en la calidad de vida de todos, porque al final los desarrolladores inmobiliarios también somos vecinos. O sea, al final, o sea, yo también soy vecino y también vivo y también quiero lo mejor, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, no es que los desarrolladores inmobiliarios no viven acá, ¿no? Claro. También viven ahí donde todo el mundo, los vecinos viven, ¿no? Claro, claro. Entonces, uno quiere ciudades modernas. Ciudades exactamente. Juan Carlos, vamos a pasar a una dinámica de ping-pong, de preguntas y respuestas muy cortitas. ¿Cuál fue tu primera chamba? Bueno, en realidad, no, esa es una de las cosas que es rara, porque en realidad nunca he trabajado para ninguna empresa, ¿no? En realidad, las prácticas las hice... Yo vivía en una obra con mi papá, que ha construido toda su vida, y bueno, esas eran mis prácticas, ¿no? Después tenía que convalidar un par de prácticas, me acuerdo, en la universidad. El otro hice un curso en Sensico, me acuerdo, de albañilería, ¿no? De todas esas cosas de construcción, de electricidad, ¿no? Y al contrario, nunca trabajé en ningún lado y creo que eso no es bueno en realidad. Creo que eso fue algo que me trajo un montón de problemas cuando recién empecé, digamos, con Edifica, ¿no? Bueno, en realidad con Hacia Sur, la revista, pero Edifica ya cuando terminé la universidad. Porque claro, trabajar en otra empresa te da estructura, ¿no? Te genera ciertas cosas que aprendes en un inicio que si tú quieres hacer una empresa más adelante es mejor saberlas, ¿no? Entonces, eso es algo que tuve que practicar, tuve que ganar después de otras maneras, ¿no? Pero bueno, no, en resumen, nunca he trabajado en una empresa. Pues fuiste emprendedor desde siempre. Sí, bueno, sí. Me hubiera preferido trabajar en una empresa antes, pero no fue. ¿Qué serie o película que estás viendo o hayas visto recomendarías? Mira, bueno, esa pregunta me la hicieron una vez también. De hecho, cuando estuve de presidente de ACEI, una de las cosas que aprendí fue toda la parte política, ¿no? Digamos que, ¿no? Cómo piensa el político y cómo piensa el empresario, ¿no? Y ahora entiendo la lógica. Y creo que ahí en ese tiempo estaba viendo una serie que se llama House of Cards, ¿no? Y la otra que también fue buena, que también en ese tiempo también estaba todo el tema de Odebrecht, digamos, en auge. Y hay una que se llama ¿cómo se llama? Ay, caramba, se me dio el nombre. Sí, hay una, efectivamente. Caramba, se me dio el nombre. Sí, el caso Lavajato. De caso Lavajato, sí. Claro. Que se llama... Ay, caramba, ahorita me acuerdo el nombre. Se llama Es el caso Lavajato, que también me pareció espectacular, porque en realidad entiendes un poco qué pasa en Latinoamérica, ¿no? Con todo el tema, pues, cómo funciona, digamos, la política y los problemas que tiene, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál es tu deporte o hobby favorito? Entiendo que tienes una fuerte afición por los fierros. Cuéntame un poco más cómo comenzó ese interés por los autos. Bueno, en realidad, ahora ya de viejo, en realidad los fierros y el tenis, estoy jugando bastante tenis, pero en realidad antes era el fútbol, ¿no? Y nada, eso fue lo que en realidad yo a los 30 jugaba bastante fútbol, digamos, bastante, y a los 30 y pocos ya me lesioné las rodillas, tuve 3 operaciones en las rodillas, elementos cruzados varias veces seguidas, y ya me di cuenta pues que ya no podía más, mi cuerpo no daba más para el fútbol, y nada, me encontré los carros así de casualidad, porque un amigo, Salvador Richie, me pasó la voz para comprarme un carro en una categoría para amateurs, ¿no? Y más con mi socio me lo compré, con Martín, y ahí empezamos, ¿no? Y cuando vimos sentimos la adrenalina, ¿no? de la velocidad y la competencia, ya pues ahí nunca más enganchados, nunca más lo dejé, ¿no? ¿Y cómo definirías un piloto muy talentoso de un piloto promedio? ¿Cuáles son las características? Yo creo que la disciplina, ¿no? O sea, de hecho, el hecho de, o sea, bueno, obviamente a nivel amateur, ¿no? Que digamos es lo más alto que hay en Perú, digamos, ¿no? O sea, creo que no existe, o sea, pilotos profesionales en Perú hay pocos, en realidad. Bueno, Nico Fuchs, sí, hay pocos, hay muy pocos, ¿no? Y bueno, el tema automovilístico tiene muchas variables que Perú está en desventaja en el mundo, ¿no? Simplemente por ser Perú también, porque digamos, importa mucho de qué país eres, ¿no? Cuál es, digamos, qué tan hinchas del deporte son, etcétera. Esas cosas también influyen increíblemente en el deporte automotor, ¿no?
para, digamos, conseguir auspiciadores o para que, digamos, ahí tengas éxito en el extranjero, ¿no? Entonces, por eso que también muchos pilotos extranjeros han tenido muchas dificultades y es bien difícil, digamos, tener éxito como piloto peruano, ¿no? Ya. Pero yo creo que la disciplina, ¿no? De hecho, creo que es algo que me he propuesto muchas veces, digamos, mejorar acá, campeonar y a veces lo que me ha dado mucho del automovilismo es el manejo de frustraciones, ¿no? Es un deporte que un día te puede ir realmente mal, ¿no? Y por tu culpa, ¿no? Entonces, el hecho, cuando te va realmente mal y por tu culpa, es el hecho, ya aprendía, ni siquiera, pues, va a haber otra oportunidad después y hay que mejorar, ¿no? Y ya está. Pero sí, de verdad me encanta. Me gusta estar en competencia, ¿no? Y me distraigo, me olvido, borro mi mente el fin de semana cuando estoy en carreras y preparación y todo, y eso es algo que me Enfocado apasiona. en eso, que te abstrae y te relaja también, ¿no? Sí. Y finalmente, el peruano ¿cómo lo definirías? Bueno, como te decía, el peruano emprendedor, ¿no? Definitivamente yo creo que somos uno de los países con mayor cantidad de emprendedores en el mundo. Creo que es un país que su principal problema pues es la educación, ¿no? El nivel de educación creo que es algo que es lo que nos limita, digamos. Pero bueno, tenemos suerte pues de que tenemos un país que es rico, ¿no? O sea, en realidad, y eso es algo que hay que aprovecharlo, ¿no? Y por eso que tenemos a pesar de que la cosa no funciona tan bien, ¿no? Perú en los últimos 20, 30 años ha funcionado más o menos bien, ¿no? Y que ha habido mejoras, ¿no? Disminución de pobreza. Claro. Pero bueno, no sé, eso va a depender mucho que pase más adelante, ¿no? Claro, el peruano para mí es emprendedor y se reinventa, ¿no? Y se adapta y sale adelante de alguna manera, ¿no? Sí. Juan Carlos, muchas gracias por la entrevista. Realmente ha sido una entrevista muy amena, ¿no? Y los invitamos a todos a ver la entrevista completa en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti más bien. Un abrazo. Chao.